Mi nombre es Patricia Barra y hoy ocupo la posición de Head of Wealth para Latinoamérica dentro de Aon. Tengo más de 34 años dedicada a dar consultoría en temas de capital humano. Apoyo a todos los países en Latinoamérica a poder crear una cultura de bienestar financiero, una cultura de bienestar integral, enfocándonos no solamente en el corto plazo de un empleado, sino en el corto, mediano y largo plazo, o sea, en toda su vida laboral, cómo le ayudamos a tener un mejor bienestar en general. Aon es una empresa global que está básicamente enfocada en el negocio de que las empresas y los empleados puedan tomar mejores decisiones. Mejores decisiones que deberían de estar enfocadas en poder tener buena información que les permita a la empresa tener todos los elementos necesarios para después tomar las mejores decisiones en temas de negocio, en mi caso en particular en temas de empleados. Somos una empresa que está enfocada en el negocio de las mejores decisiones para la empresa y para sus empleados. Dentro de mi área particular, donde trabajo y tengo el privilegio de estar en Aon, un campo importantísimo es el tema de bienestar en general. Toda la vida nos hemos dedicado también al tema de cómo crear planes de ahorro de largo plazo, cómo asesorar a los empleados al momento de su jubilación y a la empresa a tener un plan que los lleve a la jubilación. Entonces, siempre hemos estado en el campo financiero de planeación. Y hoy lo estamos complementando en no tener una visión solamente de largo plazo, sino entender cuáles son los comportamientos que tienen los empleados, qué le preocupa al empleado. Desde la pandemia ha sido un tema importantísimo, el tema de cómo logro mi bienestar integral. Y entonces esa es realmente la decisión de por qué entrar en este campo y en este estudio, porque realmente nos va a permitir tener los datos necesarios para poder encaminar a la empresa a tener mejores políticas, prácticas y oportunidades para sus empleados, pero finalmente estamos llegando a ese individuo que necesitamos que tenga una cultura, una conciencia, que le ayudemos a bajar su estrés mental en temas financieros. Entonces, esa es básicamente la razón de por qué estamos como patrocinadores de este proyecto. Bienestar financiero para mí es la integralidad de uno como ser humano. Como ser humano tenemos que tener una integralidad completa, no tenemos que tener una paz mental. Y esa paz mental se da no solamente con un tema financiero como lo que estamos viendo hoy, pero para nosotros en Aon es el bienestar general de un empleado. Entonces, finalmente, para que un empleado tenga ese bienestar general, necesita hacer acciones físicas, mentales, sociales, pero también financieras. Este estudio nos está permitiendo realmente determinar dentro de estos 4 áreas que para Aon son importantes, cómo el empleado tendría que tener esa paz mental y qué acciones debe de tomar para poder embonar en este eslabón y poder tener un bienestar integral completo. Creo que no nomás es en México, ¿no? Creo que es el bienestar financiero de cualquier persona, ¿no? Independientemente de dónde vivamos. Tal vez hay países que han tenido mucho más años de educación financiera. Desafortunadamente en México eso no ocurre. El bienestar financiero, la educación financiera y la cultura financiera la vamos generando a medida que la vida nos va poniendo diferentes retos. Para mí, el tema de bienestar financiero en los mexicanos es empecemos a hacer esa cultura, empecemos a hacer esa conciencia, porque aquí se trata de cómo poder manejar mejor tus finanzas, cómo ponerte las metas, cómo planearlas, pero después cómo tener el apoyo para ejecutarlas correctamente. Es un tema global, hoy tomando mucho más relevancia con el tema de la pandemia. Desde el punto de vista de cualquier persona o cualquier ejecutivo de recursos humanos, hoy el bienestar general y los empleados es el activo más importante que cualquier empresa debe tener. Y entonces estamos generando esas acciones y esos movimientos que permitan que el empleado pueda crecer como persona. Claramente, el bienestar financiero es darle esas herramientas para crecer. Las empresas siempre han estado interesadas por su capital humano o por sus empleados, ¿no? Creo que la pandemia lo que ha traído es una mayor conciencia del empleado en que, pues sí es un activo, pero es un activo que tiene sus propias necesidades. Hoy la mayoría de las empresas reconocen que el tema generacional es importante. No es lo mismo las necesidades que tiene una persona versus otras. La mayoría de las empresas empiezan a pensar y a ejecutar que sus esquemas de compensación deberían de ser compensación más variable, más determinada en lo que cada uno de sus empleados requiere y necesita.
Con este tipo de estrategias lo que estamos logrando realmente es poder llegar al individuo en sus propias necesidades y en función de sus propios requerimientos o lo que esté aspirando a tener. En Aon somos creyentes de esto. Finalmente, pues es parte de nuestro core, ¿no? Siempre hemos estado enfocados en cómo ayudar a las empresas a tomar estas mejores decisiones y empezamos hace muchos años con el tema de planes de pensiones, ¿no? Realmente sabíamos y sabemos hoy que la seguridad social no es suficiente y entonces empezamos a generar planes de pensiones que permitieran a los empleados complementar su jubilación. Después empezamos con la gente que está llegando a la jubilación, pues requiere obligatoriamente de una ayuda para poder saber cómo jubilarse, cómo obtenerlo mejor al momento de la jubilación. Pero en realidad la esencia es que no debes prepararte a la jubilación o no debes prepararte financieramente para algo cuando el momento está muy cerca. Tenemos que realmente echarnos hacia atrás y anticiparnos. Para nosotros el crear una cultura financiera debería empezar el día que naces o el día que vas al kinder, ¿no? Pero si no es así, debería de empezar cuando empieza tu carrera profesional. Ahí es cuando tenemos que empezar a determinar que tenemos necesidades de corto, de mediano y de largo plazo y que todas las debemos ir atendiendo y no esperarnos a que lleguen al final. Aon es una empresa comprometida en eso, ¿no? Tenemos un plan de pensiones, tenemos una caja de ahorro, un fondo de ahorro, o sea, todos los mecanismos que nuestros colaboradores requieran para poder atender sus necesidades financieras. Y por el otro lado tenemos claramente pues muchísima capacitación, muchísima información, que es parte de lo que estamos trayendo a este estudio. Realmente traer el conocimiento de cómo lograr que los mexicanos tengan una mejor cultura financiera. El tema de bienestar financiero, yo te diría, pues lo podemos encontrar en cualquier libro de matemáticas financieras, ¿no? Pero finalmente no somos autodidactas, cuesta mucho trabajo, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo a las matemáticas además, ¿no? Entonces, hablar de matemáticas financieras o de cultura financiera que implica pues, sumar, restar, multiplicar o dividir, se convierte en algo más complejo. ¿Dónde pueden obtener información? Claramente es acercándose a los profesionales. Hay mucha gente que está dedicada, especialista en estos temas. Claramente, pues nosotros como Aon somos una de esos referentes. Entonces yo los invitaría a que cualquiera que estuviera interesado en este tema se acerque a nosotros y obtenga la asesoría, la información y los programas que pudieran o implementar en forma personal o también en forma corporativa, porque finalmente buscamos atender al empleado a través de sus corporativos o de sus empresas. Voy a empezar por una anécdota que es más personal, más de mi familia. Mi papá, ¿no? En algún momento yo le dije que quería tener un coche, ¿no? Y mi ilusión era tener mi primer coche. Y mi papá me dijo algo bien cierto. El día que tú tengas la mitad de lo que vale el coche que tú quieras, yo te pongo la otra mitad. Eso a mí siempre me ha marcado porque lo que me dijo es, tú tienes una meta, no nomás pues estires la mano y digas que me la compren. Realmente la tienes que valorar, la tienes que hacer tuya. Y creo que eso es realmente lo que a mí me ha forjado en la vida, el decir, tengo una meta y cómo tengo que planearla, la tengo que ejecutar, tengo que seguir teniendo el control sobre ella para poderla lograr. Eso, y además que durante mucho tiempo, ¿no? En mi casa el tema financiero sí fue siempre, yo no quiero decir un problema, pero siempre fue algo que estuvo muy presente en mis papás. Entonces siempre esa parte de decir cómo te voy dando la información, cómo te doy qué leer, ¿no? Qué hacer, cómo te pongo una meta, cómo te voy forzando. Pues sí, te doy tu domingo, pero de tu domingo ahorras un poquito. Entonces esa parte de ir acostumbrando a nuestros hijos al tema de todo es posible en la vida, siempre y cuando tengas un plan y tengas esa meta, la vayas de alguna manera cumpliendo y seas ordenado, ¿no? Nos pasa a todos que pues si te pagan tu sueldo, pues primero ves en qué te lo gastas y si sobra, ahorramos. Y yo tengo una frase que dice, págate a ti mismo primero. Primero tienes que pagarte a ti en tus sueños y en lo que quieres hacer. Si logramos tener la costumbre, ¿no? Como persona de decir, quiero ahorrar para un viaje, bueno, pues antes de pensar en qué me lo gasto, saquemos ese dinero que quiero ahorrar para el viaje. Yo les diría a todos, ahorren para su jubilación, porque hoy vamos a vivir mucho más años con una calidad totalmente diferente, ¿no? Porque el tema médico está haciendo que la vida se alargue mucho más. Pensemos en que, pues si alguien estudió 4 años para una carrera profesional, pues después tenemos otros 20 y tantos, 30 años para prepararnos para nuestra jubilación. Suena muy largo, se va muy rápido y entonces ahorremos. Yo creo que esa es la respuesta. Hagamos la meta y empecemos a ahorrar.